Buenas tardes, mi nombre es Iris Cristal Bailón Severiano y esta vez vamos a ver el tema de integral de una función. Y no es más que la operación inversa de la derivada. Ya conocemos lo que es la derivada, cómo se resuelve y pues con la derivada vamos a llegar a nuestra integral. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de 3x al cuadrado. ¿Cuál es su derivada? Pues su derivada va a ser 6x. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que se tiene que multiplicar este que tenemos aquí por este, 3 por 2, 6. Se pasa el x y se le quita 1 al exponente que tengamos, puede ser 5, 6, 7, el que tengamos, depende de la situación. En este caso pues es 2 y nos queda 6x. Entonces lo que hicimos aquí fue derivar. Pero esta derivada, ¿de quién es derivada? Cuando tengamos esa pregunta, pues va a ser de 3x al cuadrado. Y cuando nos hacen esa pregunta de esta derivada, ¿de quién fue derivada? Porque fue derivada de algo, es derivada de algo. Pues nos están preguntando nada más que lo que es la integral. Entonces, ya cuando nos pregunten de qué fue derivada 6x, pues ya sabemos que en este caso es 3x al cuadrado. Entonces, bueno, para expresar que queremos sacar la integral de cualquier término, de cualquier función, vamos a usar este símbolo que es como una S alargada y vamos a poner lo que queremos integrar, 6x de x. Y pues nosotros ya tenemos el resultado que es 3x cuadrado. Bueno, entonces, ¿por qué ponemos de x? Porque se está derivando con respecto a x, porque se derivó con respecto a x y se tiene que integrar con respecto a x también. Por cierto, en el caso de las integrales siempre tenemos que poner un más c. Usualmente se olvida, casi siempre, todos lo hemos olvidado en algún momento y es causa de reprobar un examen, así que nunca se les olvide poner el más c. ¿Y por qué ponemos el más c? Porque, por ejemplo, tenemos estas expresiones. 3x al cuadrado más 5, 3x al cuadrado más 10, Igual, si nos piden derivar estas expresiones, igual tenemos que el resultado de ambas es 6x. De estas dos es el mismo, porque sabemos que la derivada de esta es 0 y la derivada de esta también es 0. Derivada de constante igual a 0. Entonces nos queda 6x. Al igual que aquí, y aquí no tenemos ninguna constante. Bueno, entonces este más c resulta que esto siempre nos va a dar su derivada 6x. Pero en este caso que aquí hay ciertos números, ciertas constantes que son 5 y 10, no sabemos si están o no. Entonces es como representativo de estos que tenemos aquí, porque no sabemos si sí están esas constantes o no, si se suman o se restan. No sabemos, simplemente sabemos que es la derivada 6x y esta es nuestra integral, pero esto queda como desconocido para nosotros. Vamos a ver las propiedades de la integral, algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos que la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. En la segunda propiedad tenemos que x a cierta potencia de x es igual a x a la misma n que tiene del principio más 1 sobre esa n más 1 más c. La integral de x es igual a x más c. Y como el cuarto tenemos dx sobre x va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y bueno, como en la propiedad 5 tenemos que, por ejemplo, cuando tengamos la integral de dos funciones, ya sea que se estén sumando o restando, pues vamos a sacar la integral de cada una de las funciones y las vamos a sumar o restar. Como dice aquí, esto se lee que la integral de f de x más o menos g de x es igual a la integral de f de x más o menos la integral de g de x de x. Bueno, vamos a pasar a ver ciertos ejercicios para aplicar las propiedades que acabamos de ver. Bueno, aquí para ya ir aplicando un poquito las propiedades que acabamos de ver, vamos a resolver los siguientes ejercicios, así rapidito. Bueno, tenemos la integral de 2 por dx, nos quedaría 2 por la integral de dx, que sería igual a 2 por x
más c, porque en una de nuestras propiedades vimos que la integral de x es igual a x más c. Y como lo estamos multiplicando por 2, por eso nos queda 2x más c. Bueno, en nuestro segundo ejercicio tenemos x cúbica, integral de x cúbica de x sería igual a x cúbica más 1 entre 3 más 1. Este sería, bueno, vamos a resolverlo y sería x a la cuarta sobre 4. Ya vimos en una propiedad que cuando estaba x derivada a cierta potencia, pues se le sumaba 1 y se dividía por la potencia en la que quedaba elevada a la x. Vamos a ver este que está un poquito más largo, que es la integral de 3x cuadrada por 2x cuadrada menos 5 de x. Bueno, pues primero vamos a resolver lo que tenemos aquí adentro. Vamos a borrar, bueno, así lo dejo. Que sería 3 por 3x cuadrada por 2x cuadrada, quedaría 6x cuadrada menos 5 por 3x cuadrada sería 15x cuadrada. Entonces, lo voy a poner por acá. Sería, ahora tendríamos integral de 6x al cuadrado menos 15x al cuadrado. Perdón, 6x cuarta. Entonces, vamos a resolverla. Nos quedaría 6 integral de x cuarta menos de x menos 15 integral de x cuadrada de x. Tenemos que quedaría 6 x a la quinta entre 5 menos 15 por x a la cubo entre 3. Bueno, pues aquí ya aplicamos varias de las propiedades que vimos, como fue de que la resta, igual que en esta parte, pues aplicamos lo del exponente que se le suma 1 y se divide entre ese mismo exponente al que queda la x. Vamos a pasar a ver cómo se interpreta geométricamente una integral. Al igual que la derivada, pues la derivada nos ayuda en los gráficos, igual también la integral. En este caso, pues la integral nos va a dar el área que hay bajo la curva. Aquí tenemos una curva y esta área. Por ejemplo, esta área nos la va a ir dando la integral. Y esto se va a ir resolviendo con esta fórmula que tenemos aquí. Integral de f de x, pero aquí vemos una diferencia porque ya hemos estado viendo ejercicios y hemos hecho ejercicios integrales, pero en este caso tenemos intervalos y estos intervalos van a ser estos puntos que tenemos aquí en la gráfica y nos van a ayudar a poder resolver de entre estos intervalos cuál es el área que tenemos en esta parte, por ejemplo. Entonces A es nuestro límite inferior y B es nuestro límite superior. Esto es una integral definida y vamos a resolver algunos problemas más adelante para poder entender cómo es que nos va a dar el área debajo de la curva. Bueno, vamos a dar paso a resolver una integral definida. Ya que ya vimos más o menos su formulita, pues ya podemos resolverla. En este caso tenemos esta. Y pues primero lo que tenemos que hacer es resolver estos que tenemos aquí, que están en esta parte de acá. Entonces nos quedaría x cuadrada menos x menos 2. Entonces, ahora resolvemos la integral de esto que nos resultó de aquí, de calcular lo que tenemos aquí adentro, ya sin este 0 y sin este menos 2, simplemente esto. Entonces su integral es esta: x cúbica sobre 3 menos x cuadrada sobre 2 menos 2x. Ahora lo que sigue es evaluarlo en 0 y en menos 2. Primero siempre tenemos que evaluarlo en 0. En este caso nos quedaría 0 al cubo sobre 3 menos 0 al cuadrado sobre 2 menos 2 por 0. Menos, vamos a sustituirlo ahora en menos 2, el que tenemos acá. Entonces, bueno, lo voy a poner aquí abajo. Quedaría 2 al cubo entre 3 menos, es menos 2.
menos 2 al cuadrado entre 2 menos 2 por menos 2. Bueno, este se va a cancelar porque pues es 0 y pues todo nos va a dar 0 básicamente. Entonces vamos a tener que resolver esta parte. Como esto pues ya no nos sirve, vamos a borrarlo. Entonces nos quedaría menos 2 por menos 2 por menos 2. Nos quedaría menos 8 sobre 3. Menos 4 entre 2 es 2. Menos 2 por menos 2 es más 4. Ok, entonces sería menos 8 tercios más 2 igual a, tenemos que 2 tercios, bueno, quedaría menos 8 sobre 3 más 2, vamos a poner un 1 aquí, sería 3 por 1, 3, menos 8 por 1, menos 8, más 2 por 3, 6, igual a menos 2 tercios. Entonces, pues este sería nuestro resultado al evaluarlo en 0 y en 2. Pero como aquí de por sí tenemos un signo negativo, ¿por qué? Porque primero lo evaluamos en 0, pero el signo aún se quedó, entonces no nos quedaría negativo, nos quedaría en positivo, porque menos por menos pues nos da más. Hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto porque pues nos puede pasar ese error y ocasionar problemas. Vamos a pasar aquí un poquito a ver lo que es integración por sustitución. Vamos a ver cómo se realiza. Tenemos la integral de 6x más 2 sobre 3x cuadrada más 2x de x. Bueno, pues esta la vamos a resolver utilizando la sustitución. Por ejemplo, nos quedaría esto, que es integral de u sobre u. ¿Y por qué vamos a sustituir? Porque si se dan cuenta, pues aquí vemos que esto se ve como de qué onda, ¿no? O sea, cómo lo resolvemos y va a ser un poquito complicado. Entonces usamos la sustitución y en este caso, pues, ¿qué se nos va a hacer más fácil? ¿Resolver esto o esto? Esto que ya básicamente lo sabemos por las propiedades y nos da el resultado del logaritmo natural del valor absoluto de u más c. U usualmente va a ser nuestro... Estos términos que tenemos aquí en la parte de abajo va a ser u, que es igual a 3x cuadrada más 2x. Y de u sería esto, 6x más 2 de x. Entonces, haciendo aquí la sustitución, porque no tenemos que dejarlo así como tal. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Sería igual a logaritmo natural del valor absoluto de 3x cuadrada más 2x más c. Entonces, este sería nuestro resultado sin necesidad de hacer un montón de operaciones, sino simplemente con la sustitución, pues nos va a servir para como ahorrarnos pasos y se nos será más fácil resolverlos. ¿Y cómo saber cuándo la vamos a utilizar? La vamos a utilizar cuando esto de abajo nos dé, cuando lo derivemos, nos dé lo que tenemos aquí arriba. Y en este caso, si aplica, por ejemplo, ¿cuál es la derivada de 3x al cuadrado? Pues es 6x. Y la derivada de 2x, pues es 2. Entonces quedaría 6x más 2, que es lo que tenemos arriba. Entonces, pues en este caso sí aplicó y sí se pudo resolver de esta manera. Bueno, vamos a pasar a ver la integración por partes y esta nos va a servir cuando el integrando esté formado por un producto. En este caso tenemos la integral de x cuadrada por el logaritmo natural de x y pues aquí sabemos que se está multiplicando, aunque no se vea un signo de multiplicación o algo así. Para esta integración se ocupa esta fórmula, que es integral de u de b igual a uv menos la integral de v de u, que usualmente hemos ido aprendiendo y que nos ha ido quedando en la memoria por una frase que todos nos dan, que es: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, que es pues una manera de aprendérnosla y que se nos quede pues bien grabada. Bueno, en este caso pues como vemos aquí no tenemos ninguna u, de v, de u, ni nada de eso, entonces pues las tenemos que sacar, las tenemos que hallar para poder hacer la sustitución correspondiente.
En este caso, para sacar u y dv, vamos a ocupar esto también, que es muy representativo y muy usado, que es una palabra hilate, que no se sabe quién la inventó, pero pues es de mucha ayuda, que por ejemplo nos dice que primero va la inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Y esto nos sirve para saber quién va a ser u y quién va a ser dv. La primera que encontremos en esta va a ser u dv. Por ejemplo, x al cuadrado es algebraica, pero pues también tenemos ln de x, que es logarítmica, y que está primero, pues la logarítmica. Entonces primero vamos a tener entonces que u va a ser igual a logaritmo natural de x, y dv va a ser igual a x al cuadrado de x. Bueno, vamos a seguir con el ejercicio que estamos haciendo, el de integración por partes. Entonces pues ya tenemos que nuestra u va a ser l logaritmo natural de x y nuestra dv va a ser x cuadrada de x. Entonces pues vemos que aquí tenemos, por ejemplo, algunas incógnitas que no hemos sacado para poder sustituir, por ejemplo la v y el du. Y en este caso pues también estas operaciones nos van a ayudar a obtenerlas. En este caso, para sacar de u vamos a tener que derivar u. El logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Y para sacar v vamos a tener que integrar de v, x cuadrada de x, entonces es x cúbica sobre 3. Entonces ya sustituyendo, haciendo la sustitución correspondiente, pues nos queda que u dv es igual a logaritmo natural de x por x cúbica sobre 3 menos la integral de x cúbica sobre 3 por 1 sobre x, que también podríamos reescribir de esta manera. Que también podríamos escribir de esta manera: logaritmo natural de x por x cúbica sobre 3 menos la integral de x cuadrada sobre 3 de x. Entonces pues ya viéndola de esta manera, pues nos es más fácil resolverla. Por tanto hacemos esta integración por partes, porque si intentamos hacerla así pues nos resulta un poco difícil y pues es muy laborioso. Entonces ya de esta manera ya podemos ir resolviendo la integral como lo hemos estado haciendo a lo largo de este video. Y bueno, pues es todo de mi parte, y pues no queda más que recordar que pues la integral va a ser la operación inversa de la derivada, y pues la derivada nos va a ayudar muchísimo en esta integración, entonces hay que tenerla presente para poder ir haciendo las operaciones correspondientes.